Vamos a continuar la prepa de este tema con los puntos faltantes, que son soluciones químicas y pH. Entonces, definimos las sustancias químicas como una solución homogénea entre dos o más sustancias, en la cual vamos a tener una sustancia que se disuelve, conocida como soluto, y una sustancia en la que se disuelve este soluto, conocida como solvente. Tenemos este ejemplo sencillo en la imagen donde existen dos sustancias, aunque si bien pueden ser tres o cuatro, no hay un número definido o limitado del número de sustancias que pueden verse involucradas, pero específicamente llevando este ejemplo a la vida real, pudiese ser, por ejemplo, mezclar agua con sal. Tengo un solvente en el que este ejemplo sería el agua y un soluto que se va a disolver en esa agua que sería la sal. Este ejemplo puede aplicarse a cualquier mezcla entre tanto sólidos como líquidos, como ambos líquidos, como ambos sólidos o incluso gases. La condición que sí es indispensable para considerarlo una solución química es que el producto que se obtenga sea físicamente homogéneo, es decir, que no se pueda distinguir en esa solución en el soluto y el solvente. Es una sustancia única. Algunas de las características de las soluciones, por ejemplo, comprenden lo que les acabo de mencionar, de que son físicamente homogéneas. Otra es que sus propiedades dependen de las propiedades de las sustancias que las forman, tienen una composición variable en el sentido de que pueden estar formadas o puede estar constituida por uno o varios solutos, no teniendo un límite de sustancias que pueden estar involucradas, y que cada soluto se comporta de forma independiente cuyas propiedades químicas no se ven alteradas. Es decir, que a pesar de que yo estoy formando una solución en la cual se están mezclando diferentes sustancias, las propiedades químicas de cada una de estas sustancias no se ve alterada. Y de igual manera, las propiedades de esa solución va a depender de las propiedades de las sustancias que la forman. Entonces, va a ser como una especie de suma de las propiedades de cada uno de los elementos que está constituyendo esa solución. Tengan en cuenta estas características cuando estudien, sobre todo el hecho de lo que determina las propiedades de las soluciones químicas, ya que suele ser pregunta. Y bueno, siguiendo con esto, tenemos, o vemos como en el cuadro a la derecha, tenemos ejemplos de soluciones a partir de la mezcla de sustancias en diferentes estados. Por ejemplo, gases con gases, como puede ser el aire, y vemos como el aire, toda la cantidad de elementos que se encuentran involucrados, hasta seis. Entonces, esto refuerza lo que les estoy diciendo, de que realmente no es necesariamente dos elementos involucrados, sino que pueden ser muchos sin tener límite. ¿Ok? Líquido con líquido, como por ejemplo la mezcla de alcohol en agua, gases con líquidos, como por ejemplo gaseosas, sólidos con líquidos, como por ejemplo la mezcla de agua con sal, o incluso sólidos con sólidos, que es básicamente, por ejemplo, el bronce, que está formado por estaño y por cobre. Independientemente de las sustancias involucradas y del estado de la materia en la que se encuentren, siempre la condición va a ser de que sea una sustancia o una solución físicamente homogénea. Esa es la característica independientemente tanto del número de sustancias que estén involucradas como del estado de la materia en la que se encuentran estas sustancias. Entonces, hablamos de que una solución química está formada por una sustancia que se disuelve, que es el soluto, y otra sustancia en la cual ese soluto se va a disolver, que es el solvente. La solubilidad la vamos a definir como la capacidad que tiene una sustancia, en este caso el soluto, para disolverse en una sustancia y formar una solución homogénea. Básicamente, con qué facilidad un soluto es capaz de disolverse en una determinada sustancia. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a dividir las soluciones en soluciones insaturadas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. Las soluciones saturadas como punto medio son aquellas donde el solvente ha disuelto la mayor cantidad de soluto que es posible para ella. Es decir, que el solvente no es capaz de aceptar más soluto y disolverlo. Si por alguna razón se le sigue añadiendo más soluto a esa solución, ese soluto que se añade adicional no se va a disolver y se va a acumular, que es lo que ocurre en las soluciones sobresaturadas. En el caso de las soluciones insaturadas o haciendo la analogía, una solución diluida, son aquellas donde la concentración de soluto es menor a la que el disolvente puede disolver. Es decir, que el solvente es capaz de disolver más soluto del que tiene en ese momento. Yo le puedo seguir añadiendo soluto y ese solvente va a ser capaz de disolverlo hasta que llegue al punto de saturación que correspondería a una solución saturada.
Las soluciones saturadas, por su parte, son soluciones que son muy concentradas, donde la solución tiene mayor cantidad de soluto del que el solvente puede disolver y parte de este pues queda sin ser diluido. Por otra parte, tenemos el término de concentración. La concentración no es más que una medida que determina la relación existente entre la cantidad de soluto con la cantidad de solvente de una solución. En otras palabras, la concentración es la que me permite saber si una solución está muy concentrada, es decir, tiene mucho soluto para la cantidad de solvente, o en su efecto está muy diluida, como acabamos de ver en los conceptos anteriores. Existen unidades físicas y químicas de concentración. Las unidades físicas, bueno, son básicamente peso-peso, peso-volumen y volumen-volumen, que lo vamos a ver ahora, mientras que las químicas son molaridad, como la más importante y representativa, la molaridad, la fracción molar y la normalidad. Las unidades físicas, bueno, estas son las diferencias entre una y otra, que suele ser también alguna pregunta de examen. En las unidades físicas se usa el peso y se expresan en términos porcentuales, mientras que en las químicas se usa el mol y el número de equivalentes y se expresan en moles por litro de solvente o moles por kilogramo de solvente. Las unidades físicas, como vamos a ver en la siguiente lámina, es la cantidad de soluto, sea en gramos o sea en mililitros, dependiendo de si es peso o si es volumen, presente en 100 unidades de solución, sea 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo de si es peso o si es volumen. Ok, entonces en esta imagen vemos las tres unidades físicas. Básicamente, ellas lo que expresan, como acabo de mencionar, es la cantidad de soluto, sea en peso, que sería gramos, o en volumen, mililitros, según la unidad física a la que estemos haciendo referencia, disuelto en 100 unidades de solución. Esta unidad puede ser igualmente gramo o volumen. Entonces, por ejemplo, el porcentaje peso-peso, ¿ok? Hace referencia a cantidad de soluto disuelto en gramos, ¿ok? Por 100 gramos de solución. ¿Ok? Es siempre como que el segundo elemento de la fórmula va a corresponder a las 100 unidades. Entonces, si es peso de último, pues son 100 gramos de solución. Si es volumen de último, 100 ml de solución. Y bueno, así de igual manera, el primer elemento va a corresponder a el soluto. Entonces, por ejemplo, peso-peso va a ser peso de soluto en gramos disuelto en 100 gramos de solución. Peso-volumen, ¿ok? Sería peso del soluto en gramos en 100 ml de solución. Y volumen sería volumen de soluto en mililitros disuelto en 100 mililitros de solución. Ok, entonces, ahora vamos con las propiedades coligativas del agua, que realmente es uno de los puntos más importantes de todo el tema. Las propiedades coligativas del agua las vamos a definir como todas aquellas que dependen exclusivamente del número de partículas de soluto presentes en una solución, es decir, que no dependen de la masa de las partículas, no dependen de las cargas de las partículas, no dependen de las propiedades de las partículas, no dependen de ninguna característica de la partícula en sí, sino netamente de qué tanto soluto hay en esa solución. ¿Ok? Únicamente la cantidad de soluto que haya. Mientras más soluto hay en esa solución, más se van a afectar estas propiedades coligativas independientemente de las características del soluto. Tenemos cuatro propiedades coligativas que son la presión de vapor y el punto de congelación, que ambas disminuyen, y el punto de ebullición y la presión osmótica, que aumentan. Entonces, vamos a comenzar una por una, comenzando con la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es básicamente la presión que ejercen las moléculas de agua en estado gaseoso, ¿ok? Dentro de la solución y la facilidad con la que ellas salen al exterior o hacia la superficie, mejor dicho. Entonces vemos cómo en esta solución tenemos en la superficie del frasco únicamente moléculas de agua. ¿Qué sucede? Que cuando yo añado un soluto, ¿ok? Esa superficie del agua va a estar o va a comenzar a ocuparse por moléculas de soluto. Y esto básicamente lo que va a implicar es que va a repercutir en la salida, o por así decir, en la salida básicamente de las moléculas en estado gaseoso hacia la superficie y va a retardar, ¿ok? Lo que es la conversión de esas moléculas de agua en estado líquido al estado gaseoso. Entonces, ¿qué significa una disminución del estado de la presión de vapor? Que dificulta, ¿ok? Lo que es la salida a la superficie de esas moléculas en estado gaseoso hacia la superficie, valga la redundancia. Esto está en muy relación con el punto de ebullición.
¿Ok? Entonces, es como que si fueran básicamente contrarios. ¿Por qué significa el punto de ebullición? El punto de ebullición es básicamente esa temperatura en la cual el agua pasa de estado líquido a gaseoso. Entonces, la presencia de solutos en una solución aumenta la cantidad de energía que hay en esa determinada solución. Entonces, una solución que tiene solamente agua, ¿ok? Tiene una energía menor que una solución que tiene agua y soluto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo requiero de mayor energía, es decir, de mayor temperatura para poder convertir esas moléculas de agua de estado líquido a estado gaseoso, ¿ok? Y a su vez, la presencia de este soluto va a repercutir en la salida de estas moléculas gaseosas hacia la superficie porque la superficie está ocupada por moléculas de soluto, que es lo que sería una disminución en la presión de vapor. Por otro lado, tenemos el punto de congelación del agua. Recuerden que, bueno, la congelación es básicamente la conversión del agua de estado líquido a estado sólido. Recordemos en la parte anterior de la prepa que el agua en estado sólido es una estructura sumamente ordenada, gracias a esa formación de, bueno, de redes cristalinas y ese patrón hexagonal, dejando grandes espacios entre sí. La presencia de solutos en la solución aumenta la entropía, ¿ok? Que la entropía es desorden, ¿ok? Entonces, básicamente es como que todo lo contrario a lo que realmente se busca cuando el agua quiere pasar a estado sólido. Si yo añado a esa solución soluto y ese soluto me aumenta el desorden dentro de la solución, me repercute, ¿ok? En la capacidad del agua para formar esas redes cristalinas y ese patrón hexagonal y formar finalmente o convertir esa agua a estado sólido. Entonces, esto desde el punto de congelación básicamente se traduce en que voy a necesitar de menores temperaturas para poder convertir el agua en estado sólido. Es literalmente, así como necesito más calor para convertir el agua en estado gaseoso, voy a necesitar menos temperatura, o sea, por debajo de 0 grados, para convertirla en estado sólido. Y finalmente, ósmosis, probablemente la propiedad coligativa más importante y de mayor utilidad, no solamente en la materia, sino en todo lo que tiene que ver con fisiología y fisiopatología de todo el cuerpo. Realmente es un concepto que van a utilizar en prácticamente todas las materias de esta área y que explica realmente muchas de las patologías que vemos diariamente. Entonces, ¿qué es la ósmosis? Nosotros tenemos, vamos a asumir que tenemos dos compartimientos. ¿Ok? Un compartimento A y un compartimento B, que están separados por una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Semipermeable significa que es permeable al agua, pero que no es permeable a soluto. Es decir, que si yo tengo dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, la cantidad de soluto que hay en un compartimento y en el otro no es capaz de movilizarse. Solamente se va a poder movilizar el agua. Entonces voy a tener una solución en este caso con menos soluto y una con más soluto, es decir, una que está diluida y una que está más concentrada en relación a ese otro compartimiento. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento de un disolvente, principalmente agua, que generalmente se hace referencia directamente al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde un punto de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Es decir, el agua se va a movilizar a través de esa membrana semipermeable desde el compartimiento de menor concentración de soluto hacia el de mayor concentración de soluto, desde el más diluido hacia el más concentrado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Diluir ese compartimiento que está más concentrado y a su vez, al diluirlo, la concentración de soluto de ese compartimiento disminuye, ¿ok? Y se equipara con la del otro compartimiento, que es lo que realmente se busca con este movimiento de agua. Como tengo un compartimiento más diluido o uno más concentrado que el otro, desplazo agua hacia el que está más concentrado para disminuirlo o para diluirlo y equiparar esa concentración al otro compartimiento y de esa manera ambos compartimientos tienen la misma concentración, independientemente de que uno tenga más agua que el otro. Aquí lo que se busca es equiparar concentraciones. La presión osmótica, por su parte, es la fuerza que debe aplicarse para contrarrestar ese flujo de agua. A partir de este gradiente osmótico, se va a dar ese flujo de agua por la membrana semipermeable de un compartimiento a otro, desde uno de baja concentración
a uno de alta concentración. Pero llega un punto donde ese estímulo se corta, ese estímulo se pierde y donde dice, hay una fuerza que dice, mira, ya no debe pasar más agua. Esa fuerza que se debe aplicar para contrarrestar el flujo de agua es lo que se conoce como presión osmótica y se mide por atmósferas. Y básicamente se explica por la ecuación de Van Hoff, que bueno, es factor de Van Hoff por molaridad, por constante de los gases y temperatura absoluta. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de presión osmótica. Por otro lado, la osmolaridad hace referencia a la presencia o a la concentración, mejor dicho, de partículas osmóticamente activas de una solución, ¿ok? Y a partir de la ecuación de Van Hoff, ¿ok? La osmolaridad hace referencia o se calcula con el factor de Van Hoff y la molaridad. Es decir, solamente estos dos son los que como que se toman en cuenta para calcular la osmolaridad y se expresa en osmol por litro o, en su defecto, miliosmol por litro. Entonces, la osmolaridad básicamente lo que me dice es qué tantas partículas osmóticamente activas yo tengo en un determinado compartimiento. ¿Ok? Y si esa osmolaridad, por ejemplo, es diferente a la de otro compartimiento, pues el agua se va a movilizar hacia el de mayor osmolaridad porque son solutos que atraen agua hacia sí. Ok, entonces, bueno, las soluciones según la osmolaridad, o bueno, según su osmolaridad respecto a la célula, esto es algo también súper importante y muy práctico en el día a día de la práctica médica. Tenemos las soluciones isotónicas, las soluciones hipotónicas y las soluciones hipertónicas. Básicamente, aquí estas se clasifican es en relación a la concentración de soluto que tiene esa solución con respecto a la concentración de soluto que tiene la célula. ¿Ok? Tomando en cuenta, y esto va a repercutir, mejor dicho, en el movimiento de agua hacia afuera o hacia el interior de la célula. Entonces, la solución isotónica, ¿ok? Es aquella, iso es de igual, ¿ok? Entonces, es aquella que tiene o cuya concentración de soluto es igual a la del medio interno. Es decir, es una solución que tiene la misma o muy similar osmolaridad en relación a la osmolaridad de la célula. Entonces, no genera un flujo de agua ni hacia el interior celular ni hacia afuera. ¿Ok? Generalmente son las soluciones de preferencia para, por ejemplo, expandir volumen o cuando hay, por ejemplo, pérdidas de sangre, se prefieren este tipo de soluciones porque lo que hacen es que se quedan donde tú la inyectas directamente y no generan un movimiento de agua hacia otro compartimiento. Entonces, estas suelen ser las soluciones, pero igualmente depende obviamente de cada caso, pero estas suelen ser las soluciones clínicamente más utilizadas. Tenemos por otro lado las soluciones hipotónicas. Hipo hace referencia a menor. Entonces, las soluciones hipotónicas son aquellas cuya concentración es menor a la del medio interno. Es decir, son soluciones que tienen una osmolaridad menor a la de la célula. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Tengo dos compartimientos. Tengo la solución que tiene una osmolaridad menor, o sea, una concentración de soluto menor, y tengo la célula que tiene una concentración de soluto mayor en comparación a esta solución hipotónica. Entonces, tomando en cuenta el principio de ósmosis, que es el paso de agua, ¿ok? De un compartimento de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración, en este caso la analogía sería desde la solución hacia el interior celular. Entonces, esto lo que va a provocar es una entrada de agua a la célula se infla literalmente y puede romperse y se lisa. ¿Ok? En el caso de la solución hipertónica es todo lo contrario. La concentración de soluto, la osmolaridad que tiene esa solución es mayor a la de la célula. Entonces, en este caso, el agua se va a desplazar desde la célula hacia la sangre, que es donde está esta solución hipertónica, y eso va a generar una deshidratación de la célula porque está saliendo el agua de la célula porque tiene una osmolaridad menor y pues la célula literalmente se arruga. Ok, ya para finalizar el tema de soluciones tenemos el kwashiorkor. ¿Qué sucede? El kwashiorkor es una enfermedad por desnutrición, en la cual existe una baja o una nula ingesta de proteínas en la dieta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las proteínas en la sangre, principalmente la albúmina como proteína más abundante, es una molécula osmóticamente muy activa y que regula la osmolaridad de la sangre. Al estar disminuida su concentración por este déficit de la dieta, la osmolaridad de la sangre disminuye. ¿Ok? Y se hace menor a la del compartimiento más próximo a él, que es el compartimiento intersticial, que es ese espacio intermedio entre la sangre y la célula.
Al disminuir la osmolaridad de la sangre, va a provocar un desplazamiento de agua desde el compartimento menos concentrado, es decir, de la sangre, hacia el de mayor concentración, que es el intersticio. Esto provoca acumulación de agua en este compartimento que clínicamente se va a traducir como edema, principalmente abdominal, pero también que bueno, que son, todo esto aquí realmente es algo bastante común, sobre todo con la situación actual. ¿Ok? Estos niños que tienen esta distensión, este aumento de volumen a nivel abdominal, pero que realmente es puro líquido acumulado en el intersticio y que no solamente se acumula ahí, sino también puede ser edema a nivel facial o en los miembros inferiores. Esto es pura agua que por un déficit de proteínas en la dieta provoca que el agua se desplace desde la sangre hacia el intersticio y se acumula y clínicamente se ve de esta forma. Ok, ya entrando con el tema de pH, bueno, recuerden que realmente el pH se define teóricamente como la expresión logarítmica de la concentración de hidrogeniones, pero en la práctica es una medida que me permite determinar el grado de acidez o de alcalinidad de una determinada sustancia. Entonces, inicialmente, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la composición química del agua. Si bien generalmente solemos hacer referencia al agua como H2O estrictamente o solamente H2O, la verdad es que cuando tú estudias químicamente el agua, ¿ok? El agua no solamente está formada por H2O. ¿Qué sucede? El H2O, es decir, dos moléculas de hidrógeno pero es decir, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ella se disocia y da origen a estos productos ionizados que son protones y aniones hidroxilo. ¿Qué sucede? Que cuando tú estudias el agua te das cuenta que realmente estos tres elementos existen simultáneamente en la composición química del agua. Es decir, que si yo, por ejemplo, estudio un vaso, o sea, tengo un vaso de agua y yo quiero ver la composición desde el punto de vista atómico y molecular de esa sustancia, me voy a encontrar a estos tres elementos coexistiendo de forma simultánea. Y esto es súper importante. Y realmente la composición química del agua suele ser una pregunta también de examen, ¿ok? De que si está o no formado estrictamente por moléculas de agua y cuáles son los elementos que constituyen o químicamente constituyen el agua, que son el H2O estrictamente, los aniones hidroxilo y los protones, estos dos como productos de ionización a partir del agua o de la molécula de H2O que se disocia. También se toma por convención a los protones como H3O, que bueno, es el producto iónico, pero a partir de la disociación de dos moléculas de agua. Pero se toma como convención o protones o H3O, es básicamente lo mismo. Entonces, el grado de ionización de la molécula de agua ya se expresa cuantitativamente a través de la constante de equilibrio. ¿Ok? Esta constante de equilibrio, a través de una serie de despejes y sustituciones, da origen al producto iónico del agua, que es lo que me permite conocer realmente cuál es la concentración de estos productos iónicos en el agua. ¿Ok? Que eso es lo que explica a su vez la escala de pH, que lo veremos ahorita. Entonces, por cada 5 por 10 a la 9 moléculas de agua, solamente una se ioniza a 25 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 5 por 10 a la 9 moléculas de H2O, solamente una da origen a estos dos productos. Realmente es poco si lo vemos de esa forma, pero es lo suficientemente significativo como para que la escala de pH esté basada en la concentración de estos dos elementos. Entonces, esta es la constante de equilibrio que, bueno, a través de toda una serie de despejes, de sustituciones de valores, da origen al KW, que es el producto iónico del agua a 25 grados centígrados. Ese KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar. ¿Qué quiere decir? Que en el agua la concentración de estos dos productos ionizados es 1 por 10 a la menos 14. Y si hace la analogía, realmente esto es lo que explica por qué la escala de pH llega hasta 14, que es lo que vamos a ver ahora. Eh, Recuerden que la disociación de la molécula de agua da origen de forma simultánea y en una relación 1 a 1 a un protón y a un anión hidroxilo. Entonces, si la suma de ambos, ¿ok? Es 1 por 10 a la menos 14, ¿ok? Se toma por convención que de este menos 14, menos 7 son de protones y menos 7 son de aniones hidroxilo. Entonces, aquí lo que se va como que a analizar es que realmente es una especie de balanza
entre las concentraciones de uno y la concentración de otro, dependiendo de, bueno, del medio en el que se encuentren, siempre con el objetivo de que el producto o de que la suma total de ambos sea -14. Es decir, que si yo parto a partir de -7 y -7, si yo tengo una concentración de hidrogeniones mayor a 1 por 10 a la -7, la de hidroxilos va a ser menor a 1 por 10 a la -7. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 10 por 10 a la -10 de protones, hidroxilos va a ser 10 por 10 a la -4. ¿Ok? Siempre, o sea, si aumenta uno, el otro disminuye, siempre con el objetivo de que la suma total o de que la concentración total de ambos sea 1 por 10 a la -14. Y de igual manera, si la concentración de protones es menor a 1 por 10 a la -7, la de aniones hidroxilo va a ser mayor a 1 por 10 a la -7. Si bien se toman a ambos en cuenta por igual, realmente el pH está basado principalmente es en la concentración de hidrogeniones. Pero bueno, los hidroxilos también se toman en cuenta porque no dejan de coexistir junto con los hidrogeniones. Los hidrogeniones, para que lo tengan en cuenta, generalmente hacen referencia a un producto ácido. Es decir, que mientras más hidrogeniones yo tenga, más ácida es esa sustancia y por ende su pH es menor. Y mientras más hidroxilos yo tenga, que actúa como una especie de base, como alcalino, ese pH va a ser cada vez más alto, mayor a 0,7, y obviamente la concentración de hidroxilos se contrarresta y es menor. Entonces, ya habiendo explicado de dónde viene esta escala de pH, pues vamos a hablar sobre la escala propiamente dicha. La escala, ella va de 0 a 14, donde tenemos un punto neutro que es 7. Entonces, un pH de 7 implica de que yo tengo una concentración de 10 a la -7, tanto de protones como de aniones hidroxilo. Cuando yo bajo ese pH de 7 hasta 0, ¿ok? Es un pH ácido, es decir, que de forma progresiva el pH en la concentración de hidrogeniones va aumentando. Mientras que de 7 hacia arriba hace referencia a alcalinidad, donde la concentración de hidroxilos va a ir aumentando. Entonces, en base a esto, yo puedo dividir o clasificar las soluciones en soluciones neutras cuando la concentración de protones y aniones hidroxilos es igual, ácidas que a nivel numérico sería menor a 7 cuando la concentración de protones y la de aniones hidroxilos perdón, la de protones es mayor la de aniones hidroxilos, y básicas cuando la concentración de protones es menor a la concentración de aniones hidroxilo, que en el punto de vista desde la escala de pH sería de 7 hacia arriba. Algunas características importantes de la escala de pH es que es logarítmica y más no es aritmética. ¿Qué significa esto? Que todo aumento o disminución en una unidad de pH es una variación en la concentración de protones por 10. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pH de 7, ¿ok? Y me baja a 6, quiere decir que hubo una variación por 10 de la concentración de protones. Si baja de 7 a 5 es por 100, a 4 es por 1000, a 3 es por 10.000 y así. Vas multiplicando de 10 en 10 conforme va cambiando o por cada unidad de pH que va variando en la escala. Eso significa escala logarítmica. Ok, concepto de ácido y base según Bronsted y Lowry. Bueno, es sencillo, realmente un ácido es toda aquella sustancia que cuando se ioniza libera protones y una base es toda aquella sustancia que cuando se ioniza recibe. Para hacerlo más sencillo, los ácidos ceden y las bases reciben. Entonces yo tengo esta reacción que, bueno, es el principio básico de cómo funciona un ácido y cómo éste se disocia liberando protones y capta para volver a formar ese ácido. Entonces, yo tengo un ácido, el cual, bueno, según el concepto de Bronsted y Lowry, él se ioniza y libera protones. Y él da origen o libera un protón y da origen a una base conjugada. ¿Ok? Esto básicamente lo que me forma es lo que se conoce como par ácido-base conjugada, donde esta base conjugada, tomando en cuenta el concepto, es capaz de recibir protones, ¿ok? Y convertirse en un ácido, ¿ok? Y este ácido luego nuevamente puede ionizarse, liberar protones y dar origen a un protón y una base. Y al final se forma una reacción
bidireccional que es reversible y que, bueno, va a depender del pH en el medio en el cual se encuentra este ácido, que es lo que va a determinar si realmente él va o a ceder protones o a recibir protones. Todo va a estar determinado de acuerdo al pH del medio en el cual se encuentra. Entonces, estos ácidos nosotros los podemos clasificar según su fuerza. La fuerza es básicamente qué tan capaces o con qué tanta facilidad ellos son capaces de ceder protones. Entonces, yo tengo ácidos fuertes y tengo ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que ceden protones con facilidad y se disocian completamente y siempre van a estar asociados a una base débil, a una base conjugada débil. Mientras que los ácidos débiles son aquellos que ceden protones con dificultad y se disocian parcialmente y siempre van a estar asociados a una base conjugada fuerte. Entonces, todo ácido fuerte, su base es débil y todo ácido débil, su base es fuerte. Entonces, si bien de buenas a primeras pareciera que lo ideal sería un ácido que ceda con facilidad sus protones, realmente desde el punto de vista de rendimiento y de funcionamiento del organismo, no es rentable que tú tengas un ácido que ceda con tanta facilidad y que se disocie de forma completa. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción no es totalmente bidireccional, reversible, sino que este ácido, al disociarse, realmente no puede volver a recibir protones y volver a formar un ácido. Entonces es como que un ácido que realmente sirve para actuar una sola vez y ya se perdió porque realmente se disoció completamente y no puede volver a actuar. Entonces, desde el punto de vista de rendimiento, los ácidos débiles son los de mayor importancia biológica y los buffer están basados en ácidos débiles. Esto lo que permite es tener un ácido que no ceda con tanta facilidad, ¿ok? Dependiendo del pH del medio en el que se encuentre, se disocie parcialmente y esto lo que le permite es que esa base conjugada que se forma sí, al disociar ese ácido pueda captar nuevamente un ácido y un protón y volver a formar un ácido y repetir las reacciones cuantas veces sean necesarias dependiendo del pH del medio en el cual se encuentre ese ácido. Entonces, los ácidos débiles son los de mayor importancia biológica. El grado de disociación de los ácidos, él se determina a través de la constante de equilibrio, ¿ok? Y lo que define es la magnitud con que los ácidos se disocian en la solución. Es simplemente un valor que se le da para determinar qué tan fuerte o qué tan débil es ese ácido. Entonces, cuando yo tengo una constante de equilibrio mayor a uno es un ácido fuerte, y cuando es menor a uno es un ácido débil. O, sí, es básicamente eso. No hay mucha explicación al respecto. También entra aquí el concepto de pK. pK es básicamente la concentración de pH en la cual este ácido se encuentra 50% protonado y 50% desprotonado. Entonces, todo pK alto va a hacer referencia a un ácido fuerte y todo pK bajo va a hacer referencia a un ácido débil. Y es totalmente contrario a los valores de constante de equilibrio. Es decir, que toda constante de equilibrio grande o elevada corresponde a un pKa pequeño y viceversa. ¿Ok? Y la constante de equilibrio de los ácidos débiles son valores muy pequeños, como lo vimos aquí, que bueno, tienen valores de constante de equilibrio menores a uno. Por otro lado, tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una transformación logarítmica de esa constante de equilibrio, que ¿qué es lo que me permite? Calcular cada uno de estos elementos que constituyen la fórmula. Si yo conozco, por ejemplo, el pKa y la concentración del donante y del aceptor de los protones, yo puedo calcular el pH. ¿Ok? Si yo conozco el pH y las concentraciones de estos, puedo calcular el pKa. Y si yo conozco el pKa y el pKh, y el pH, puedo calcular la concentración de la especie dadora y aceptora de electrones. Esas son las aplicaciones que tiene la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando esta concentración del aceptor y del donante de protones es igual, se dice por convención que el valor de pH y de pKa es el mismo. ¿Ok? Es decir, que tienen el mismo, numéricamente tienen el mismo valor, tanto el pH como el pKa. Ok, hablando un poco sobre las soluciones buffer, tenemos que, bueno, ellos son sistemas acuosos que resisten cambios en su pH cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o de base. Son sistemas de amortiguación que permiten responder a cambios bruscos en el pH de un determinado compartimiento. Se van a ir dando cuenta a lo largo de la materia y de la carrera que realmente el pH es uno de los valores que se encuentran más estrictamente regulados, porque pequeñas variaciones en el pH
generan cambios a nivel sistémico que son incluso hasta mortales, porque afectan, por ejemplo, toda la actividad enzimática, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, realmente los mecanismos detrás de la regulación del pH son múltiples y dentro de ellos se encuentran estas soluciones buffer. Entonces, yo tengo mi ácido, como ya lo hemos venido haciendo, en este caso el ácido acético. ¿Qué sucede con este ácido acético? Antes de comenzar con esto, recuerden que como les mencioné, todas las soluciones buffer están formadas por ácidos débiles, que son donadores de protones y sus bases conjugadas. ¿Por qué? Por un punto de vista de rendimiento y energético que permite establecer esa relación tanto de disociación como de captación de protones y volver a formar el ácido. Entonces, en el caso de el buffer por ácido, o sea, el buffer de ácido acético, ¿ok? Nosotros tenemos el ácido, que el ácido, recuerden, cede protones. Y les comenté que los protones, por convención, se consideran sustancias ácidas. Es decir, que si yo libero protones, ¿ok? Yo estoy acidificando el medio. Entonces, cuando el ácido acético se disocia para formar protones? Cuando yo tengo un aumento en las concentraciones de aniones hidroxilo en la solución en ese determinado medio. Si yo tengo un aumento de las concentraciones de hidroxilo en el medio, ¿ok? Yo estoy alcalinizando el medio, es decir, el pH de ese medio está aumentando. Entonces, en respuesta a eso, el buffer, bueno, sí, el ácido, en este caso, el ácido acético, ¿ok? Él se disocia y aumenta la liberación de protones al medio y de esta manera acidifica y contrarresta el aumento de aniones hidroxilo que hay en ese determinado compartimiento. Y de esa manera permite regular el pH y restablecerlo a su valor normal. Por el contrario, si yo tengo un aumento en las concentraciones de protones en el medio se acidifica. Entonces el pH disminuye. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de respuesta del buffer de ácido acético? Aumentar la conjugación o la captación de protones por parte de su base conjugada. Entonces, esta captación de protones permite disminuir la concentración de protones que hay en el medio y de esa manera se desvía la reacción hacia la izquierda, disminuyen los protones en el medio y de esa manera se alcaliniza y permite restablecer el valor de pH original. Bueno, hablando un poco sobre el efecto del pH sobre la actividad enzimática, esto es algo que vamos a ver más a detalle en el tema de enzimas, en la siguiente unidad, pero para mencionar ahorita, no todas las enzimas alcanzan su mayor punto de actividad al mismo pH, ¿ok? Hay enzimas que, bueno, trabajan de forma, o como que son enzimas, por así decirlo, ácidas, o sea, tienen su mayor punto de actividad a pH ácido, otras a pH neutro y otras a pH alcalino. Cuando yo me salgo de ese valor de pH en el cual esa enzima tiene el mayor porcentaje de actividad, pues evidentemente su actividad disminuye y se ve repercutida todas aquellas acciones fisiológicas que esa enzima lleva a cabo. Por ende, es sumamente importante, o esto es lo que explica por qué es tan importante la regulación de los valores de pH en sus valores normales de 7,35 a 7,45. Esto se puede graficar a través de lo que se conocen como curvas de titulación. Es decir, yo tengo un determinado ácido en una solución y yo le voy añadiendo bases o ácidos a esa solución, voy variando de forma progresiva el pH y veo cómo se comporta ese ácido en ese determinado medio en los diferentes pH. Entonces, la curva de titulación, pues no es más que una representación gráfica de las diferentes formas iónicas en las que puede existir un ácido a diferente pH. Como les digo, esto realmente lo vamos a ver es más en el tema de enzimas, porque es netamente de enzimas y de aminoácidos, ¿ok? Pero bueno, una breve mención a esto. Partimos de un pH netamente ácido, donde va a predominar, en este caso, el ácido, ¿ok? No la forma ionizada. Entonces, yo voy aumentando de forma progresiva el pH, es decir, yo voy alcalinizando de forma progresiva ese pH, ya que de forma progresiva voy aumentando la concentración de aniones hidroxilo en la solución. Entonces, vemos cómo inicialmente hay un trayecto casi que vertical, ¿ok? En cuanto a la ionización del ácido, pero llega un punto donde esa curva se aplana. ¿Ok? Y esa curva o ese aplanamiento tiene unos límites definidos que va a estar determinado por el pKa. ¿Ok? Acuérdense del concepto de pKa,
valor de pH en el cual 50% protonado, 50% desprotonado. Entonces, este rectángulo, ¿ok? Que corresponde al aplanamiento de la curva, se va a conocer como región de amortiguación o región buffer y va a estar comprendido un valor por encima y un valor por debajo de ese valor de pKa. Es decir, que si el pKa en este caso es de 4,76, la región buffer va a estar comprendida entre 5,76 y entre 3,76. ¿Ok? En este punto específicamente de 4,76 es donde hay 50% del ácido, ¿ok? Y 50% de la forma básica o de la base conjugada. Una vez que sales de esa región buffer, pues continúa la ionización de ese ácido y comienza a predominar la forma ionizada. Entonces, eso es todo por la prepa. Espero que le haya sido de mucha utilidad. Éxitos en su quiz. Y bueno, cualquier cosa, estoy pendiente para sus dudas por el grupo. Saludos.